Hola, mi nombre es Ángel y esto es Bakers. Bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a hacer nada más y nada menos que pan de queso venezolano. Como el nombre lo dice, es un pan que está relleno de queso, es una masa similar a la masa brioche, ¿okay? Es una masa con bastante contenido graso, sumamente saborizada, ¿okay? Con bastante sabor. Y el queso venezolano, si no lo conoces, si eres de otro país que no sea Venezuela, es un queso, nosotros le llamamos queso blanco duro, ¿okay? Pero es un queso que es salado, ¿okay? Y es un queso de consistencia dura. Si tú no consigues este queso en tu país, o no lo hay, no lo venden, debes buscar un queso que sea similar a este y que no sea muy cremoso. Mozzarella para pizza, en tal caso, debería servir. Sin embargo, nunca he tratado de hacer este pan con este tipo de queso. Sin más que decir, vamos a hacerlo. Vamos a necesitar harina, huevo, sal, queso blanco venezolano, un poco más de harina, levadura, manteca, azúcar y agua. En un vaso con agua tibia agregamos la levadura y un poco de azúcar. En el bol con la harina agregamos el azúcar, mezclamos y agregamos el huevo. Una vez ya leudada la levadura, la agregamos a la mezcla y continuamos mezclando. Cuando sea difícil de mezclar con la cuchara, utilizamos las manos. Nos quedará una masa bastante rústica. En la receta dice 550 gramos de harina panadera, pero en verdad yo lo que hice fue coloqué 450 gramos de harina panadera y reservé 100 gramos para el amasado. Esto es en caso tal de que la masa necesite más harina. Háganlo de esta forma porque si no corren el riesgo que si su harina absorbe mucha agua les quede seca. Les indico rápidamente que se suscriban al canal, compartan este video y comenten. Como pudieron ver, cuando ya está costando mezclar con la cuchara, es momento de mezclar con las manos y comenzar a amasar bastante bien en el mesón. Ahora agregamos la sal y continuamos mezclando. Esto lo hacemos para que la sal no interfiera en el leudado y el formado del gluten. También vamos a incorporar en este momento la manteca a punto pomada a la masa. Continuaremos mezclando de poco a poco hasta que toda la manteca se haya incorporado. No agregamos toda la manteca de un solo porque va a ser más difícil para que ésta se incorpore a la masa y va a ser pues mucho más tiempo amasando. Luego de que ya hayas agregado toda la manteca a la masa, te debería quedar una masa bastante suave. Es momento de amasar por 10 minutos y después dejarla reposar por 40 minutos más. Cúbrelo con una bolsa plástica limpia y a esperar. Ya han pasado los 40 minutos, la masa creció, está llena de aire y es momento de dividirla en dos porque vamos a hacer dos panes. Una vez hayamos separado la masa en dos, guardamos una de las partes en la bolsa plástica que teníamos anteriormente y trabajamos con la otra. Enharinamos nuestra superficie de trabajo y nos preparamos para formar una especie de rectángulo. No tengo medidas específicas en las cuales deberías hacer este pan, simplemente ve que te quede no más grande del tamaño del molde o bandeja que vas a utilizar. Una vez estirado, colócale el queso blanco venezolano rallado y prepárate para cerrar el pan. Esto que estamos haciendo ahora lo hacemos en los extremos y se llama mellar la masa. Esto hará que estos extremos se peguen al otro extremo de la masa para que así no se abra en el horneado o en el leudado de la masa. Luego de haber hecho esto, lo colocamos en una bandeja aceitada para que no se pegue y lo dejamos leudando. Luego procedemos a trabajar y hacer lo mismo con nuestro otro pedazo de masa que habíamos reservado. Es súper importante que no utilicemos todo el queso rallado porque lo vamos a necesitar para decorarlo por arriba también. Una vez haya leudado el pan por aproximadamente unos 45 minutos, vamos a barnizar
con huevo batido todo nuestro pan. Trata de hacer esto hasta que se acabe la mezcla de huevo batido. Esto le dará el color característico al pan y también hará que el queso que le coloquemos por encima se pegue. Una vez hayas terminado, colócale el queso, trata de que sea abundante por encima y es momento de llevarlos al horno. Lo vamos a hornear por 20 a 25 minutos por 180 grados centígrados dependiendo de tu horno. Eso fue todo por el día de hoy, espero les haya gustado el pan de queso venezolano. Te animo de verdad a que lo hagas, es un pan pues básicamente uno de los que más recuerdos me trae, ¿ok? Y de verdad te animo a que lo trates en casa, es sumamente fácil y sabe excelente.